Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Viernes de despedida, viernes a las puertas del fin de semana, pero también viernes de resumen de la semana informativa. Así que en este 11 de marzo de 2022 tocaré varios temas, pero empezaré con la situación tan grave que está viviendo en el suministro de agua San Antonio de los Baños. Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el último cafecito informativo de la semana. Lo pongo en la taza, que está recién colado y muy caliente, y mientras tanto les comento los titulares del día. Había nombrado a el primer tema: de baños ya no le queda nada a San Antonio, y les explicaré por qué necesita cambiarse el nombre esa pequeña ciudad próxima a La Habana. También en un segundo momento, la invasión rusa a Ucrania. Aquí en este programa la llamamos así, aunque la prensa oficial la etiqueta como Operación Militar Especial Rusa en Ucrania. Bueno, pues la invasión rusa a Ucrania ya está generando un impacto muy negativo en Cuba, y esta vez se trata del aceite vegetal y la harina de trigo, dos importantes renglones para la alimentación de los cubanos que ya están sufriendo una crisis. En un tercer momento ha sido liberada la madre de uno de los detenidos y procesados de las protestas del 11 de julio pasado. Su crimen, pues exigir la liberación inmediata de su hijo. Y por último, recomendarles un libro, Los que van a escribir te saludan, del escritor cubano Enrique del Risco. Ya están presentados los titulares, servido el café, y el viernes, la última jornada de este programa, ya puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. El último chin chin de la semana para refrescar con la cucharita el café y de paso hacer la cortinilla musical de este programa antes de tomarme este buchito de café amargo y siempre necesario. Después de este sorbito que comparto junto a ustedes de lunes a viernes desde hace más de 3 años, estamos casi a punto en unos meses de cumplir 4 años en este programa, paso al primer tema. Primero les voy a decir el nombre de una pequeña ciudad, el nombre de un poblado en Cuba, para ver qué se imaginan cuando yo pronuncio San Antonio de los Baños, ¿verdad? Cuando las personas que no viven en la isla o no han viajado a la isla escuchan ese nombre, piensan baños, agua, río, manantiales probablemente, y los que conocen el lugar, bueno, imaginan también Museo del Humor, Escuela Internacional de Cine, tierras fértiles, agricultura. Bueno, todo eso encajaba, señoras y señores, en la versión anterior de un municipio de la provincia Artemisa próximo a La Habana, pero ahora lo cierto es que ese lugar pues ha cambiado diametralmente su imagen por una sencilla razón: no hay agua. El suministro de agua en San Antonio de los Baños es cada vez peor. Ese municipio, que además fue donde estallaron las primeras protestas del pasado 11 de julio, sigue cargando a cubos, literalmente, el preciado líquido que se necesita en las casas para hacer lo mínimo, lo básico, como limpiar, lavar o bañarse. En un amplio reportaje que llevamos hoy en las páginas del diario 14 y medio, hemos recopilado testimonios y detalles sobre la terrible situación con el agua que están viviendo los residentes en San Antonio de los Baños, donde las autoridades han anunciado recientemente que el ciclo de llegada del H2O a través de las tuberías será cada 5 días. Ustedes se imaginan que cada 5 días usted tenga que planificarse, almacenar todo el agua que se pueda, que tampoco llega mucha, para después estar 5 días más sin que
las pilas, las tuberías, los grifos, pues les suministren ese elemento tan básico, tan elemental para la vida. Cuando yo veo este tipo de noticias, cuando yo veo este tipo de realidades y las comparo con los grandilocuentes titulares de la prensa oficial que habla de desarrollo científico, de emprendimiento y de una serie de fantasías gubernamentales, bueno, y uno lo contrasta con algo tan elemental, tan imprescindible para la vida como es el suministro de agua, ahí es donde se da cuenta de que todo eso que promueve el discurso oficial tiene que ser mentira. No puede ser que nosotros seamos un país desarrollado, que aspiremos a tener un desarrollo científico, tecnológico, incluso informático, cuando en esta isla, señoras y señores, hay tantas comunidades que reciben el agua cada 5 días o más. Esto es lo primero que hay que resolver en un país prácticamente, porque el agua es higiene, el agua es salud, el agua es cocción de los alimentos y también, bueno, pues es imprescindible para el entramado de negocios y la agricultura. Uno de los problemas que están teniendo en San Antonio de los Baños, como decía al inicio de este tema, un lugar muy fértil con una larga tradición agrícola, es que productos como vegetales, hortalizas, verduras están disminuyendo su presencia en los mercados porque no hay agua para regar los cultivos. Tantos meses después del estallido social en San Antonio de los Baños, donde la gente se lanzó a la calle no solamente por un cambio político, sino hastiada e indignada por la falta de recursos, la falta de suministro de agua, las malas condiciones del hospital, incluso la falta de oxígeno para los pacientes de COVID-19, que en ese momento había un pico de contagio. Bueno, pues después de tantos meses, el problema del agua sigue sin resolverse en San Antonio, que ya no se merece el apellido de los Baños. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. La invasión rusa a Ucrania ha traído una sacudida aquí en Cuba, no solamente por la diferencia, el abismo de distancia que separa el sentir popular en contra de esta irrupción armada de tropas rusas en territorio soberano de Ucrania, sino también por el tema económico. Ya hemos conversado en este programa el impacto que está teniendo desde ya pues este conflicto en la llegada de turismo a Cuba. Recuerden que el turismo ruso era prácticamente el único que estaba creciendo en su arribo a la isla, y claro, con las restricciones para que las aerolíneas rusas pasen a través del espacio aéreo europeo, estadounidense y también de Canadá, bueno, pues esto se ha cortado de pronto y muchos hoteles que ya tenían reservados paquetes de turismo para viajeros rusos han tenido que cancelar esas reservaciones. Lo cierto es que no solamente es el turismo, señoras y señores, sino también temas tan sensibles como los alimentos, como escuchan. Por ejemplo, en el 2021 las grasas y el aceite de origen vegetal ocuparon el primer lugar de las importaciones a Cuba desde Ucrania. Sí, como me escuchan, las grasas, el aceite vegetal, muy utilizado en la cocina cubana. Recuerden que hay una cultura culinaria de freír y pues agregar abundante grasa muchas veces a los alimentos, pero también porque se han reducido tanto otras opciones que las croquetas, las frituras y todo aquello que ayuda a estirar la poca proteína animal que se consigue, bueno, pues ha ganado terreno y protagonismo en los últimos años en las mesas y las cocinas cubanas. Lo cierto es que ya este jueves el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil Fernández, tristemente célebre por las chapuzas, las incongruencias y las justificaciones económicas que siempre está haciendo y promoviendo, bueno, pues Alejandro Gil ha dicho por lo claro que viene un alza de precios, se avecina un alza de precios, sobre todo en productos como el aceite vegetal y la harina de trigo. Y ha dicho que el régimen cubano planea combatir esta alza con soluciones socialistas. Sí, así mismo, soluciones socialistas. Así que aguántense que lo que viene es mucho. Lo cierto es que Gil indicó que los mercados ya se tambalean con el precio del combustible y esto va a repercutir también, señoras y señores, en el transporte. Así que ya saben,
aceite vegetal, harina de trigo para confeccionar el pan, que es el sustento de muchas personas que durante todo el día lo único que pueden llevarse a la boca muchas veces es un pan con mantequilla, un pan con una cucharada de azúcar, un pan con un trozo de queso o lo que haya para echarle. Bueno, pues esas personas van a tener una situación mucho más difícil a partir de ahora por culpa de la invasión rusa a Ucrania. Ayer hemos recibido con alivio la noticia de que Yudinela Castro, la madre de un joven detenido y condenado por manifestarse el pasado 11 de julio, ella ha sido liberada después de estar casi 15 días arrestada en el cuartel general de la Seguridad del Estado, la temida Villa Marista de La Habana. ¿Cuál ha sido el delito de Yudinela Castro? ¿Qué pasó? Reitero, más de 2 semanas detenida. Ahora parece ser que va a ser procesada por el supuesto delito de desacato, pero podrá esperar el proceso investigativo y probablemente judicial en su casa. Bueno, ¿cuál ha sido el delito de esta madre? Protestar por los excesos represivos, por la condena de 12 años de privación de libertad que pesa sobre su hijo, un joven de 18 años, el joven Rowland Jesús Castillo Castro, que reitero, lo único que hizo fue protestar en la jornada histórica ya del 11 de julio de 2021 en las cercanías de la céntrica esquina de Toyo en la capital cubana, que pues ha impulsado a Yudinela Castro a no quedarse callada. Además de la injusticia, el sentimiento maternal que tiene toda mujer hacia su hijo, el deseo de que no pase estos años en la cárcel, el deseo de denunciar alto y claro lo que considera un exceso represivo y además una condena que intenta, más que impartir justicia, enviar un mensaje de terror al resto de la ciudadanía cubana. Para colmo, le han cortado el servicio telefónico a esta madre. Cuando uno intenta llamar a su línea de telefonía móvil, pues una grabación le dice que hay restricción de llamadas por el momento. Así que doblemente reprimida por la justicia, por la policía política y ahora por la compañía telefónica ETEXA, esa misma, el brazo tecnológico de la represión en Cuba. Y me despido de el último programa de la semana, diciendo que el escritor cubano Enrique del Risco está por estos días en Puerto Rico presentando su libro Los que van a escribir te saludan. Los que conocen la obra de Del Risco, a mí especialmente me gusta mucho, ya saben que mezcla el humor, el contrapunteo también con el autoritarismo, con el poder, con los excesos del régimen y una mirada muy culta sobre la literatura, la realidad y el análisis de la cotidianidad cubana. Así que ya saben, este libro, Los que van a escribir te saludan, es un compendio de ensayos que utiliza la literatura, los grandes nombres de la literatura cubana y universal, también para acorralar a los excesos de poder. Y con esto me despido hasta el lunes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.